está comenzando. Queremos enviar un gran saludo en el nombre del Señor a todos aquellos que semana a semana se suman a la transmisión de su programa La Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente en un programa, su programa La Verdad Presente. Quiero mandarle un saludo cordial a cada persona que nos escucha domingo a domingo, que pone atención a la palabra del Señor para el tiempo del fin en el que estamos viviendo. Y también quiero mandar un saludo muy especial a nuestro hermano Obed, que nos está retransmitiendo en directo en Radio Umbral FM 107.9. Un saludo también para esa gente que nos escucha en la 8ª región, para que se puedan estar infundiendo con el Santo Espíritu del Señor. Bien, un gran saludo a nuestro siervo de Dios, el director de la Radio Umbral FM, Obed, que está transmitiendo en vivo, en un enlace directo con nuestra radio Sintonía del Evangelio. Y el Evangelio se está proclamando a toda nación, tribu, lengua, pueblo, y nosotros decimos gloria a Dios. Amén. Es un agrado, la verdad, estar aquí en este programa, La Verdad Presente. Y vamos a enviar unos saludos a Radio Ayacara de la provincia de Palena, 107.3. También pueden visitarnos a través de nuestra página web, centinelasdelaverdad.tk, a través de nuestro Facebook, Centinelas de la Verdad Presente, y a través de nuestra página en YouTube, Centinelas de la Verdad. Ahí pueden encontrar mucho material para el estudio de las profecías. Efectivamente, estamos acá junto a nuestros queridos panelistas jóvenes del ministerio, y además tenemos la gran colaboración de nuestra hermana Carlita, que está en los controles. Le enviamos un saludo también y que el Señor le bendiga. Mis queridos y apreciados siervos y siervas, el día de hoy vamos a continuar con el apasionante estudio del libro de Daniel, y vamos a pedirle a nuestro bendito Señor, el Espíritu Santo, que nos pueda guiar a toda verdad. Así como están ustedes en sus hogares, o si están trabajando, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir que Él pueda bendecir el estudio del día de hoy. Gracias, querido Padre, por poder levantarnos esta mañana, Señor, al estudio de tu palabra. Queremos, Padre, pedir tu bendición en el nombre santo de Jesús, que tú puedas darnos sabiduría, Señor, inteligencia para poder estudiar este estudio que es apasionante de la verdad presente. Queremos, Padre, pedirte por todas esas personas que aún no han llegado a la sintonía, Señor, para que tú puedas traerlas y podamos estudiar todos juntos. Queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el nombre de nuestro Señor sea bendito. Saben, mis queridos panelistas, durante la semana, algunos hermanos, siervos y siervas, nos han estado escribiendo para descargar material, especialmente este estudio que estamos realizando semana a semana, que es el estudio de Daniel. Y nosotros vamos a dar nuevamente la página web donde usted puede descargar de manera totalmente gratis estudios de la Biblia, y especialmente el estudio de Daniel que estamos nosotros realizando en su programa La Verdad Presente. Por lo tanto, anote la siguiente página para que usted pueda descargar en el link que dice cursos bíblicos y buscar ahí el curso completo del libro de Daniel. Vamos a darle la página. La página es centinelasdelaverdad.tk, centinelasdelaverdad.tk, o también nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, centinelasdlv@gmail.com. Ahí pueden hacer las consultas y le podemos enviar la página y mucho material para que ustedes puedan estudiar. Comentarles, nuestra amada iglesia de Shalom, sábado a sábado, está con temas muy importantes. Nosotros nos estamos situando en Villa Olímpica, en Montiel, esquina Schwerter. Tenemos ahí semana a semana estudio de la palabra de Dios, y hay varios jóvenes y hermanos que están interesados en aprender respecto de la palabra. Por lo tanto, también puede contactarnos para que nosotros podamos darle la dirección de la iglesia Shalom acá en Puerto Montt. Vamos a comenzar el apasionante estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que el Señor nos trae el día de hoy. Invitamos a todos los hermanos que puedan ir a buscar un lápiz, una hojita y por supuesto su Biblia, para que el Señor les pueda hablar en este momento. Y los invito a buscar Segunda de Pedro 1:12, que dice así: Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. No me canso de anunciar o repetir las mismas cosas, y estéis afirmados en la verdad presente.
es la verdad presente lo que el rebaño necesita, es lo que tu vida necesita. Y la verdad se encuentra en el estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que guió al escritor bíblico, a los profetas de Dios, es el mismo Espíritu que te guía a ti al estudio y la comprensión del libro sagrado. Nuestro principal maestro es el Consolador, el bendito Espíritu Santo, es quien nos guía a toda verdad. Fíjense, chicos, como repaso, y además este programa tiene la característica de poder conversar, dialogar. La gente nos puede llamar también a la Radio Sintonía del Evangelio para poder opinar. La semana pasada estuvimos en Santiago en una bendecida reunión. En este momento hay jóvenes que están escuchando la señal online en Santiago de su Radio Sintonía del Evangelio, y pudimos ver cómo el Señor está despertando a los jóvenes en el estudio de la palabra de Dios. No sé cuáles son sus impresiones respecto de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. A mí me llamó la atención los temas que se trataron, y además la cantidad de jóvenes que fue a escuchar temas relacionados con la verdad bíblica, la verdad presente. Bueno, a mí me impresionó las ganas que tenían los jóvenes de aprender más de las profecías. Sin duda, Dios en esta última fase de la tierra está preparando gente para dar este último mensaje a la tierra. Está preparando jóvenes que no tengan miedo, que no teman, porque el Señor está con nosotros. También me impresionó mucho los testimonios que tenían los chiquillos con referente a la verdad presente. Habían testimonios poderosos. El Señor está levantando sin duda a un gran ejército de jóvenes. También lo que llama la atención en el pueblo del Señor es que muchos de ellos no pueden todavía comprender o tampoco le enseñan desde sus púlpitos la verdad presente para este tiempo, y van totalmente desconocidos a leer versículos en la Biblia que están escritos hace mucho tiempo, como hemos visto en capítulos anteriores, y ellos nunca habían leído algunos versículos sobre el tiempo del fin, y se sorprenden. ¿Y qué es lo que está pasando dentro de la iglesia? ¿Qué le estamos dando de comer a nuestros hermanos? ¿Qué le estamos dando de beber? ¿Acaso todavía le seguimos dando leche en mamadera para el tiempo en fin, mientras las leyes humanas se están aumentando, las leyes dominicales, las leyes de la homosexualidad, del aborto? Hermano, eso a mí me llama mucho la atención, porque no nos estamos dando cuenta en el tiempo en que estamos viviendo. Bien, es una hermosa reflexión, mi querido siervo Diego, respecto de la cual cada líder de iglesia puede tomar sus propias conclusiones. Vamos a comenzar el estudio apasionante del libro de Daniel. Ya habíamos visto que estos jóvenes valientes deportados a Babilonia se les habían cambiado los nombres. El rey Nabucodonosor, el rey más importante del imperio babilónico, había tenido un sueño, y este sueño fue revelado por el Dios Altísimo, en el cual había mencionado la sucesión de imperios que iban a estar presentes, desde el mismo imperio babilónico hasta el final de los tiempos. También vimos cómo la prueba de fidelidad a los jóvenes hebreos fue ejecutada cuando el rey Nabucodonosor hizo un monumento, una estatua de oro, e hizo que toda la nación se postrara delante de esta imagen. Pero estos siervos de Dios no adoraron la estatua y permanecieron fieles a su Dios y a la verdad. Fíjense, posteriormente el rey Nabucodonosor, producto de su orgullo, fue enloquecido, le dio esquizofrenia. 7 años estuvo comiendo pasto como un buey. Fíjese. Y ya estamos en el capítulo número 5. Antes de poder estudiar este capítulo impresionante, mis queridos siervos y siervas, fíjese lo que nos dice el libro de Daniel. En el capítulo 12, los siguientes versículos, el 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Para comprender el libro de Daniel, debemos tener una cualidad fundamental. Y dice así la palabra del Señor: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos son descritos como un grupo de cristianos que comprenderán lo que dice la palabra. Ahora, observe lo siguiente. Con ocasión del tiempo del fin, muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos.
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos en lengua. En tu nombre hicimos maravillas. Y fíjese que el Señor Jesucristo les dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Fíjese, no todos los cristianos son entendidos. Y acá el libro de Daniel habla de un grupo especial de cristianos, con ocasión de los tiempos del fin, los tiempos que estamos viviendo, mis queridos siervos y siervas, los cuales son entendidos, comprenden las verdades bíblicas especiales para su tiempo. Y fíjese que los que enseñan la verdad a la multitud son descritos como estrella perpetua eternidad. Un llamado a nuestros queridos auditores, hermanos y hermanas. ¿Quieren ustedes ser como estas estrellas a perpetua eternidad? ¿Quieren ustedes alumbrar en un mundo de oscuridad? Bueno, para hacer esto debemos ser entendidos. Y para ser entendidos tenemos que buscar a Dios y escudriñar diligentemente su palabra. Amén. ¿Queremos ser entendidos, mis queridos panelistas? Amén. Amén. Oiga, fíjese, hermano y hermana querida que están en su casa, ser entendido tiene una gran responsabilidad. Significa alumbrar al mundo en tiempo de oscuridad. Y diga lo siguiente: ¿estamos en tiempo de oscuridad? ¿Qué crees tú, mi querido hermano Diego? Bueno, la verdad, lo que se está viviendo día en día dentro de las grandes ciudades es aterrorizador. Tuve la oportunidad de estar en una de las ciudades más liberales del mundo, que es Ámsterdam, y allá la promiscuidad, la desgracia humana, las leyes contra la Biblia, que están basadas solamente en la libertad y la filosofía, la nueva era que se está proclamando en el oriente, en el occidente, y se está invadiendo dentro de nuestros colegios, como el yoga. Ciertamente que estamos viviendo en una época llena de oscuridad como no se ha visto desde la historia. Bien, bueno, vamos a comentar algunos relatos interesantes de nuestro siervo Diego en su peregrinación en Europa. Estuvo en varias ciudades, entre ellas el Vaticano. Vamos a traer novedades en su programa cuando estemos analizando el libro del Apocalipsis. Impresionante. Eso solamente les puedo decir a mis queridos siervos. Dejarlos motivados para que continúen en nuestra radio, Sintonía del Evangelio, en su programa La Verdad Presente. Tú, Fabián, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que cada vez está más oscuro la sociedad en la cual vivimos? Así es. Una de las cosas que más me impresiona es el espiritismo dentro de la televisión. En el canal Megavisión hace un poco tiempo, una señora estaba consultando a los muertos en vivo y en directo. Imagínense, ya se ha vuelto tanto que ya es algo casi normal en los hogares ver a los espiritistas en los canales de televisión consultando a los muertos a través de las tablas. Hace poco la Ouija, de una forma más fácil, donde los niños sí podían jugarla. Esto me está impresionando cada vez más y me aterra pensar que la humanidad está cayendo en las tinieblas últimamente. Y además quisiera colocar la siguiente pizca de preocupación. Cuando nosotros tocamos el programa acerca de la verdad del espiritismo en su programa La Verdad Presente, me llamó la atención que siervos que escuchaban la radio llamaron criticando el programa. Yo no sé, mi querido auditor, cuál es la enseñanza que usted está recibiendo, pero la palabra de Dios es clara. Está prohibido para el pueblo de Dios tener acercamiento al mundo de los espíritus, porque usted se está comunicando con ángeles demoníacos, ángeles caídos. Y nosotros hicimos ese estudio hace varios meses atrás. Y tristemente algunos siervos de iglesia llamaron criticando el programa. Yo no comprendo. Pero la verdad bíblica tiene que salir a la luz y el error tiene que ser demostrado. Con harto cariño decimos a nuestros siervos y siervas que escudriñen la palabra de Dios, porque fíjese que en el tiempo del fin, espíritus de demonios estarán seduciendo las almas. No me quisiera adelantar, porque esto nosotros lo veremos cuando estemos estudiando el apasionante libro del Apocalipsis, cuando los 3 ángeles del demonio hagan su gran trabajo de engañar a los moradores de la tierra. Hermano Diego. Sí, yo quiero seguir acotando también que si usted, mi hermano, quiere ser un entendido, como nos dice Daniel 12:3, quiero invitarlo a buscar Romanos 13:11, que dice, y hablando todo esto de que estamos viendo que el mundo está en tinieblas, el Señor nos dice que, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos honestamente como de día,
y no desenfrenemos en borracherías, no en lujurias y en lascivias, ni en contiendas ni envidias, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. El Señor nos invita a que nosotros podamos darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo, y no tapemos nuestros ojos en ver cómo las leyes se están proclamando en la oscuridad y nosotros no las vemos. El Señor nos invita a que nosotros podamos despertar de este sueño y podamos ser luz para resplandecer en el universo, como nos promete en Daniel 12:13. Amén. Así es, mi querido siervo Diego. La luz debe resplandecer en tiempos de oscuridad. Y la invitación del profeta de Daniel es que seamos entendidos, seamos como estrellas que alumbran en la oscuridad. Qué hermoso es ser una estrella. Fíjense que las estrellas que nosotros podemos ver hoy día están dando su luz hace miles de millones de años y aún no se apagan. Es como una metáfora, porque los entendidos iluminarán por siempre, por todas las edades, ya que van a ser libertados por nuestro Señor Jesucristo. Y la corona de la vida estará puesta sobre los entendidos, de tal manera que se van a vestir de inmortalidad cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Vamos al capítulo número 5 de Daniel, mis queridos siervos y siervas, la historia más desagradable que sufrió el pueblo de Babilonia. ¿Saben qué? Babilonia era la nación más poderosa de la tierra. Había conquistado muchas naciones, estaba segura bajo sus murallas, y esta nación poderosa, que está descrita en el libro de Daniel, el capítulo 2, como una cabeza de oro, fue destruida. Vamos a leer los primeros versículos para comprender la caída de Babilonia. Vamos a leer capítulo 5 de Daniel, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4. Dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, el cual había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel capítulo 5, el libro que estamos estudiando, se inicia con un gran banquete que el rey Belsasar preparó. Esto puede parecer algo extraño cuando uno recuerda el momento histórico en el cual se estaba ejecutando el banquete. Observe bien, ellos hicieron una gran fiesta nacional mientras otro ejército estaba, fíjese, invadiéndolos. Ellos estaban de fiesta mientras los estaban esperando afuera de las murallas. Observe lo siguiente. Babilonia era una ciudad amurallada, y estas murallas tenían unas características bastante particulares. Yo me gustaría que nuestro siervo Diego nos pueda decir algo respecto de estas murallas que tenía el reino de Babilonia. Bueno, estas murallas rodeaban por todos los frentes y abarcaban hasta el río Éufrates, que atravesaban el centro de la ciudad. Las murallas exteriores se extendían a lo largo de más de 15 kilómetros. Eso es harta distancia, mi querido hermano. Y medían 8 metros de ancho y se decía que se elevaban hasta casi 100 metros sobre la ciudad. Unas murallas más pequeñas rodeaban la ciudad dentro de las murallas principales, lo que garantizaba una línea defensiva adicional por si la primera llegaba a caer. Había unas 250 torres colocadas por dentro de toda la extensión de las murallas, que proporcionaban excelentes puestos de vigilancias y bases de combate para los hábiles arqueros babilónicos. Las murallas eran impenetrables a cualquier tecnología de las disponibles para los asedios de la época. Se instalaron grandes puertas de metal en los extremos del río para evitar intrusos submarinos, y se construyeron 8 puertas enormes para controlar el paso a pie. No fue hasta el 539 a.C. que se halló una manera de sortear las murallas. Observe lo siguiente. Imaginemos que nuestra querida ciudad de Puerto Montt está amurallada. Y murallas que son bastante gruesas, ¿eh? Imagínense que sean murallas de 8 metros de grosor y 100 metros de altura. ¿Estaríamos seguros acá en Puerto Montt? Estaríamos súper seguros.
Imagínense, ¿quién va a escalar una muralla de 100 metros cuando hay arqueros, hay centinelas ahí tirando flechas para abajo? Por lo tanto, nuestro querido rey Belsasar, dios o rey pagano que adoraba idolátricamente a los dioses babilónicos, estaba súper seguro dentro de sus murallas. Él creía que nadie nunca la iba a destruir. Sin embargo, había una sentencia, y el capítulo número 5 habla de esta sentencia al reino de Babilonia. Ellos se dieron el lujo de ser imprudentes y blasfemos al Dios Altísimo. Y ellos, confiando en sí mismos, hicieron una fiesta nacional, de tal manera que mientras el ejército enemigo estaba por fuera de las murallas, ellos estaban muy dentro de esta fiesta. Veamos qué cosas ocurrieron en esta fiesta. Los siguientes versículos, mi siervo Fabián, nos describen lo siguiente. En aquella misma hora salieron unos dedos de la mano de hombre y escribían delante del candelero sobre los escándalos de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces desmudó el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron. Y se desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a astrólogos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyera esta escritura y me mostrare su interpretación será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Observe lo siguiente. Estaban en medio de la fiesta, habían hecho actos abominables delante del Dios viviente. Habían traído las copas de oro del templo de Jerusalén a esta fiesta. La pregunta es: ¿por qué habían copas de oro en esta fiesta de Babilonia? ¿Cuál es la respuesta, mis queridos siervos? ¿Por qué habían utensilios de la casa de Jehová en esta fiesta babilónica? Bueno, dice que estos vasos lo trajeron del templo del Señor. Lo dice claramente en la palabra del Señor, en Daniel 5:3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Ellos hicieron una abominación, mezclaron lo santo con lo profano. Ellos tomaron los utensilios del templo de Jehová. Ahora, observe, mi querido siervo y sierva que está en casa. Ellos tenían los utensilios del templo de Jehová porque Babilonia destruyó Jerusalén, arrasó con el templo. Fíjese, millones de judíos murieron producto de este exterminio de Babilonia. Por este motivo, Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, porque Israel fue destruida por ser infiel a Dios, por haber hecho actos abominables, porque cada rey que tuvo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá hizo lo malo, lo injusto delante de los ojos de Jehová. Por lo tanto, Jehová no pudo proteger a su pueblo cuando el ejército babilónico los destruyó. Ellos saquearon el templo. Todos los utensilios de la casa de Jehová que eran de oro fueron deportados a Babilonia, y ellos los tenían como tesoros en Babilonia. Sin embargo, en esta fiesta nacional, el rey Belsasar, un rey arrogante que no temía el nombre de Jehová, trajo estos vasos e hizo infamias en esta fiesta donde había pornografía, habían borracheras, habían orgías y le rendían culto a los dioses paganos. Y fíjese, cuando se mezcla lo santo y lo profano, ocurren estas cosas. En aquella misma hora sucedió lo siguiente. Bueno, yo tengo algo que acotar, que en esta fiesta se refería en cierto sentido a las victorias obtenidas sobre los judíos, algo parecido a lo que ya había ocurrido antes bajo Nabucodonosor. Era una burla y un desprecio directo contra los hebreos, sin darle esperanza de regreso a su hogar, que era Israel. Y tenemos un llamado desde la cabina. Queremos saludar. ¿Con quién estamos en línea? Aló, bendiciones. No tenemos retorno de audio. Vamos a tomar la llamada internamente con nuestra hermana Carla y nos vamos a luego contactar con este hermano que está llamando, o hermana. Vamos a continuar entonces con el programa. Parece que no podemos tomar la llamada. Bueno, lo que dice Fabián, ciertamente es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre cuando se mezcla lo santo y lo profano? Dios no puede proteger al pueblo. Y fue así que el imperio babilónico cayó.
Estamos en el contexto de una fiesta. Estaban bebiendo vino, haciendo orgías, adorando a dioses paganos con instrumental del templo de Jehová. Y de repente aparece una mano en la pared. Y esta mano en la pared tenía un mensaje que estaba escrito en un idioma bastante extraño, ante lo cual los príncipes que estaban en esta fiesta quedaron estupefactos. Quedaron con la mente en blanco, estaban totalmente absortos porque no podían comprender que en una pared se escribiera un mensaje a letras de fuego y que decía lo siguiente. Y la escritura que esculpió es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, nos dice en el versículo 26. Mene significa contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. ¿Quién fue el que pudo responder esta interrogante? ¿Pudieron los astrólogos, los magos, los caldeos descifrar estas palabras? ¿Quién fue el único que pudo descifrar lo que estaba aconteciendo en esta escritura? Bueno, el capítulo 5, versículo 13 dice: Entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló el rey, y dijo Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, y que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos, que leyesen esta escritura, y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del asunto. Yo pues he oído de ti, que puedes interpretar sueños y disolver las dudas. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otros. Las escrituras yo leeré al rey, y le declararé la interpretación. Al Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. A quien quería engrandecía, y a quien quería humillaba. Mas cuando sus corazones se ensorbeció, y su espíritu se endureció, en altivez fue despuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba lo hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios señorea el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, hijo, su hijo Belsasar, nos has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus príncipes, tus esposas, y tus concubinas, habéis bebido vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y de quien son todos los caminos, no honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Observe lo siguiente: en esta fiesta donde no se reconoció al Dios verdadero, se mezcló utensilio del templo de Jehová en esta fiesta idolátrica, el Señor ejecuta su sentencia. Y esta escritura en la pared que nadie podía descifrar, el Dios del cielo le reveló el misterio a Daniel, y la escritura decía Mene Mene Tekel Uparsin. Y fíjese que el significado de esta expresión, la palabra de Dios nos señala en el mismo libro de Daniel. Por ejemplo, la palabra Mene significa, en el capítulo número 5, versículo 26, la siguiente afirmación. Busquemos Daniel 5:26. Mene significa... Dice así: Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Le ha puesto fin al reinado de Babilonia. Esto tiene absoluta concordancia con la visión del capítulo 2 de Daniel, cuando decía que esta estatua de diversos metales iba a tener una sucesión de imperios, y que después del imperio babilónico iba a venir uno inferior al suyo, compuesto por un metal que era la plata. Estaba llegando el fin al reinado de Babilonia,
tekel, en el versículo 27, significa lo siguiente. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Fuiste pesado en balanza. La balanza fíjese, tenía una composición de juicio. La balanza representaba el juicio de Dios a una nación que le dio la espalda, que había tenido bendiciones del Dios Altísimo, que había Dios demostrado su poder, pero que ellos constantemente le ofendieron, siguiendo dioses ajenos. Fueron puestos en balanza y fueron hallados falto. Babilonia iba a caer. Y fíjese lo que nos dice la palabra Pérez en el versículo número 28. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. En aquella misma hora la historia nos señala lo siguiente. El imperio medo-persa desvió las corrientes del río Éufrates, el río que pasaba por medio de la ciudad. Desviaron su afluente, su gran caudal, de tal manera que mientras Belsasar con sus príncipes y sus soldados estaban en esta fiesta, en estas orgías en Babilonia, el ejército meda y persa se metió al río, que ya estaba seco porque desviaron su corriente, e invadieron la ciudad. Abrieron las puertas. La puerta de Ishtar, que tenía 10 metros de altura y 8 metros de ancho, una puerta de hierro macizo que estaba al medio de la ciudad, fue abierta por los soldados medos persas, de tal manera que cuando estaban todos absortos en la fiesta, los medos persas invadieron la ciudad de Babilonia, y cayó Babilonia. Las murallas fueron destruidas, la ciudad fue arrasada, los reyes y los príncipes fueron muertos y ejecutados. En aquella misma hora se cumplió la sentencia del Dios Altísimo contra esta ciudad que le había dado la espalda. Esto a nosotros nos deja la siguiente reflexión. El Señor ciertamente ejecuta sus juicios, y el Señor anuncia lo por venir. Y cuando el Señor anuncia las cosas que van a suceder, estas cosas se van cumpliendo al pie de la letra. Vamos a hacer una pausa musical, y en la segunda parte del programa vamos a continuar hablando de la caída de Babilonia, del capítulo número 5, y también de una gran prueba de fidelidad que tuvieron que vivir Daniel y sus amigos en el reinado de los medos persas. Vamos a volver después de esta hermosa alabanza. Tu puerta suena, ¿quién será? 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 Suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez Cristo. Tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez Cristo. Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Tu puerta suena, ¿quién será? ¿Quién será? Tu
puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Hemos vuelto después de esta hermosa espacio musical en su programa La Verdad Presente, analizando la caída de Babilonia, este reino que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, que había visto cómo los siervos deportados en este reino habían dado testimonio del Dios Altísimo, el único Dios capaz de revelar los misterios. Estos reyes y príncipes ofendieron a Dios, porque conociendo el bien, mezclaron lo santo con lo profano. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, el capítulo 44, versículo 23, nos dicen que se debe enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio, como imperativo del Dios del cielo. Pero en Babilonia se mezclaba la verdad con la mentira. Es más, ustedes, mis queridos siervos, ¿saben lo que significa la palabra Babilonia? Así es, confusión, significa confusión, todo lo que tiene que ver con el sistema religioso, político, es una confusión, también puede ser espiritual. Es un concepto muy amplio. Es un concepto bastante amplio, que nace en Babel. Ustedes recuerdan en el tiempo antes del diluvio, cuando los hombres hacían lo malo ante los ojos de Dios, y se levantó un rey pagano, un rey que había esclavizado a la humanidad, conocido como Nimrod. Él fundó Babilonia. Y en esta fundación del imperio, ellos hicieron algo que no estaba en los propósitos de Dios, que tenía que ser con la construcción de ciudades, aglutinar a la gente en ciudades y edificar algún tipo de protección como murallas. El propósito de Dios era ir por todo el mundo, multiplicados, dispersados, como el pueblo de Israel vivía antiguos. Pero el reinado de Babilonia consolidó naciones, y cada vez que la gente se junta en ciudades, el pecado abunda. Imagínense lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, una ciudad en Ur de los Caldeos que estaba lleno de pecado y de corrupción. Estaba muy cerca también de Babilonia. Ahora, observe bien, Babilonia es confusión, mezcla de verdad con mentira. Y esto es muy relevante porque en esta fiesta idolátrica se mezcló lo santo con lo profano. Y el ejército de los medos persas invadieron la ciudad de Babilonia de una forma bastante particular. Me gustaría, Fabián, que pudiésemos hacer algunos comentarios históricos respecto de esta transmisión del imperio de Babilonia a los medos persas en esta noche que se ejecutó la sentencia divina. Bueno, había una profecía escrita en la Biblia con respecto a esto. Con respecto a la predicción de las aguas de Babilonia, se secarían. Bueno, podemos decir que Babilonia estaba cerca del gran río Éufrates, el cual servía así como un medio de protección, además de los gruesos y enormes impenetrables muros con sus enormes puertas de doble hoja que de cierta forma los protegían. Y usted se preguntará, ¿cómo sería posible atacar una ciudad que estaba tan bien protegida? La respuesta es clara en la palabra del Señor. Dice: las profecías de la Biblia relativas a la predicha conquista de Babilonia por el rey Ciro anunciaron que se secarían sus ríos, se dejarían abiertas sus puertas y habría una invasión repentina de la ciudad, y los soldados babilónicos no ofrecerían resistencia. Eso lo podemos encontrar en Isaías 44, versículo 27. Cuando Ciro llegó a Babilonia, se encontró con una colosal muralla y un foso profundo de agua que venía desde el gran río Éufrates. La ciudad parecía imposible de acceder. Entonces Ciro desvió el caudal del río Éufrates a varios kilómetros al norte de Babilonia, y el río comenzó a bajar y sus tropas avanzaron hasta llegar al muro. Aunque parecía increíble, pudieron entrar sin problemas. Y la profecía de Isaías 44:27 nos dice lo siguiente, que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: será edificada, y el templo será echado de tus cimientos. Bien, esta profecía anunciaba cómo el ejército de los medos persas iban a acabar con el imperio babilónico. Y esto siempre pasa cuando la gente está muy segura en sus propios caminos. Cuando el malo en su corazón dice que Dios nunca lo va a juzgar, que podemos pecar deliberadamente, que podemos darle la espalda a Dios,
que podemos jugar con la gracia de Cristo, que podemos transgredir los mandamientos de Dios a nuestro antojo, el Señor ejecuta sentencia. Y fíjense que en el reinado de Babilonia, que significa confusión, se hacían leyes bastante negativas para el pueblo de Dios. Y había una sentencia del Dios Altísimo también respecto de esto, de hacer leyes abominables ante los ojos de Dios. Así es también, y lo respalda en Isaías 10, que dice: ¡ay de los que decretan leyes injustas y escriben tiranía que ellos han prescrito, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el decreto a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos? Observe lo siguiente: al igual que en los tiempos de hoy, que en el mundo está confundido entre la verdad y el error, que cada quien dice tener la verdad, en Babilonia se hacían leyes en contra de la moral, en contra de los preceptos divinos. Elevaban estatuas y abiertamente declaraban la idolatría como una forma de conducta. Las abominaciones, relaciones entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, había una cantidad de abominación en aquel pueblo que lamentablemente la gracia divina no pudo estar más ya sobre ellos. Y cayó Babilonia. Y los ejércitos de los medos persas invadieron Babilonia. ¿Saben ustedes que los castillos y el reino de Babilonia fue arrasado? Hoy día hay algunas pocas restos arqueológicos de esta gran nación, pero que nunca jamás se iba a volver a levantar. Y Daniel fue testigo presencial de esta transición. El tiempo ha avanzado, sin embargo, para ir consolidando ciertas ideas en el estudio de hoy. ¿Cuán importante es que los entendidos puedan comprender el libro de Daniel? Porque es un libro esencialmente importante para el tiempo del fin. Cuán importante es tener en consideración que el Dios Altísimo ejecuta sentencia a la humanidad cuando ésta se aparta de sus caminos. ¿Se habrán sentido muy seguros los babilónicos que hicieron fiesta mientras los invadían? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo creo que así es, ya que tenían en su presencia, tenían grandes muros fortificados. Y si el gran rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y bebía vino, yo creo que debería haber estado muy seguro dentro de esos muros fortificados, ¿no es así, Diego? Bueno, la verdad es que con 15 kilómetros de murallas y de 100 metros de alto, ¿quién no se sentiría seguro? Rodeándolo de un gran río, pensando que nunca se iba a secar, que sus puertas de hierro nunca se podrían quebrar, mientras sus arqueros lo estaban vigilando esos 15 kilómetros a la redonda de la muralla. Cualquiera se podría sentir seguro. ¿Cómo te sentirías tú, mi querida hermana Lenny, que se está sumando a la transmisión? Si estamos viviendo en una ciudad tan protegida, pero que un ejército invasor esté fuera de nuestras puertas. ¿Tendríamos ganas de hacer fiestas de este tipo como hicieron los babilónicos? Indudablemente se puede ver que el rey Belsasar pecó de ser soberbio y orgulloso, porque se sintieron muy seguros, como ustedes comentan, confiaron en sus armas, en su poderío, y desconfiaron o se apartó de Dios, como dice la palabra. Él conocía la historia de su abuelo Nabucodonosor, como Dios lo había humillado, pero él confió en sus propios dioses y en sus propias muros o armas que tenían, y por lo mismo el Señor los castigó. Los eventos de esa misma noche terminaron con varios resultados significativos. Belsasar, este rey pagano que hizo esta fiesta, que utilizó los instrumentos del templo de Jehová, que mezcló lo santo con lo profano, que estaba en borracheras mientras el ejército invasor estaba afuera, fue depuesto, le quitaron su corona, fue humillado y fue asesinado. Aunque la profecía en la pared tenía amplias implicaciones políticas, antes que nada era una profecía personal para Belsasar. Él, como rey de este imperio, menospreció lo que sus antepasados Nabucodonosor le habían dicho, que el único Dios digno de ser adorado era el Dios del cielo. Y en aquella misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los babilónicos. Él vio entrar a las tropas de los medos persas a su reino, quedó estupefacto. Él quedó con la mente en blanco al ver que el caudal del gran río Éufrates se había secado
y que los medos persas invadieron la ciudad de Babilonia. Él vio cuando la puerta principal de Babilonia, que era la puerta de Istar, se abrió y millones, bueno, no millones, pero sí cientos de miles de ejércitos de los medos persas entraron y destruyeron Babilonia. Esto es una muy triste historia de cómo este imperio cayó por ser infiel a Dios. Yo pienso que hoy en día muchas personas ponen su confianza en el dinero, en que tienen muchas riquezas o ponen su confianza en otras cosas y se alejan de Dios. Y hoy más que nunca, como se están cumpliendo las escrituras, debemos volvernos a nuestro Dios y confiar en Dios y aprender la lección que no aprendió Belsasar. Absolutamente. Y el Señor hoy día nos hace una invitación a que podamos vivir lamentablemente nuestra sociedad no está muy alejada de lo que hacía Babilonia antiguamente. Cada día podemos ver cómo el mundo, la globalización, como el nuevo orden mundial, como los poderes políticos y religiosos que se han apartado de los caminos de Dios, están haciendo leyes en contra de los mandamientos de Dios. Como el pueblo de Dios prontamente incluso podría llegar a ser perseguido. Yo me aventuro a decir que si la sociedad sigue tal cual, se prohibirá al pueblo evangélico salir a predicar a las calles. Y si es que predica, va a tener que predicar de ciertas cosas que no interfieran con ciertos temas un poco delicados. Me explico. Podrán salir a las calles a predicar del amor, porque todos hablan del amor. Podrán salir a predicar a las calles respecto de temas de que debemos ser mejores personas, porque todos dicen que hay que ser mejores personas, incluso los ateos. Pero no van a poder salir a predicar a la calle respecto de leyes que como sociedad se emitan. Pastor en la calle predicando en contra, por ejemplo, de las uniones homosexuales, va a ser delito de Estado. Y de hecho hoy día no se puede, por las leyes que han hecho, de antidiscriminación. Entonces nadie está señalando al pecado y no hay una voz profética también. Como en el antiguo Israel, los profetas están silenciándose. Creo que hay grandes desafíos para el pueblo de Dios. La sociedad entera está dándole la espalda a los mandamientos de Dios. Y el Señor tendrá que tomar sus medidas también respecto de esto. No es dentro del tema, pero es una reflexión que me aventuro a hacer. Bien, últimos comentarios de la caída de Babilonia, antes que ya nos vayamos despidiendo de nuestro programa. Hermano Diego, ¿qué te impresionó respecto de este apasionante tema que estuvimos viendo el día de hoy? Bueno, antes de eso quiero leer la palabra del Señor, que nos dice en 2 de Pedro 2:19. Y hablando con todo esto de las leyes, de cómo le están dando la espalda a Dios, la Biblia nos deja proféticamente escrito lo que nosotros tenemos que hacer y cómo el mundo va a terminar. Por eso dice que tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino vino de los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta profecía del Señor, inspirada por el bendito Consolador, había anunciado al pueblo de Babilonia que tenía que arrepentirse de sus pecados, seguir al Dios Altísimo, pero ellos le dieron la espalda. Como consecuencia fueron masacrados por el ejército enemigo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor, a través de las profecías de Daniel, de Apocalipsis, nos llama a estudiar y a conocer el tiempo, como nos dice Romanos. Debemos conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Debemos saber cuáles son las señales, las últimas señales antes del regreso de Jesús. Debemos estar atentos. El Señor nos llama a poner atención, porque el tiempo está cerca y debemos tomar decisiones. El Señor, si nosotros no tomamos decisiones para trabajar con el Señor ocupará a otros. El Señor ciertamente está dispuesto a enseñarnos. ¿Queremos ser entendidos o no? Amén. Queremos ser entendidos, y los entendidos resplandecerán en un mundo de oscuridad. Y estamos llegando a este mundo de oscuridad. Mi hermana Leni, ¿qué le impresionó del estudio de hoy? Me impresiona cómo el Señor cumple sus
promesas y sus profecías, y eso implica que debemos confiar en la palabra más que nunca, porque se van a cumplir todo lo que ya está escrito. Y me impresiona también cómo el ser humano confía en sus propias capacidades, en su fuerza, en sus riquezas. Y yo quiero compartir con ustedes Proverbios 11:28, que dice así: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces tenemos que pensar bien en quién vamos a confiar, si en Dios y en su palabra, o en este mundo y lo que nos dice este mundo, o en nuestras riquezas o en nuestra fuerza. El imperio de Babilonia, descrito en el capítulo 5 de Daniel, confiaba en sus propias fuerzas. Le dieron la espalda a los preceptos de Dios.